Bueno, decíamos en el video anterior de que hay una gran riqueza en la sociedad y de que una de las claves de la participación precisamente es lograr romper con la fragmentación, la invisibilización que tienen esos esfuerzos. Y a su vez desarrollar políticas de investigación, de conocimiento permanente y más profundo de las realidades como forma de retroalimentar las acciones, ¿no? La idea de formación-acción, la idea de la estrategia de investigación, acción, participación, que se apoya en Pablo Freire y en Orlando Falsborda y tiene una larga tradición en América Latina, son herramientas muy interesantes para lograr ese crecimiento, ese desarrollo de la participación social, vinculándolo con la academia, con las necesidades propias de la academia, con el compromiso de extensión que tiene la universidad, pero también con la formación que deben tener nuestros profesionales para poder desarrollar modelos de atención que vayan más allá de lo mero asistencial, de la mera asistencia, ¿no? Que vayan más allá de lo que son ciertas limitaciones estructurales que tiene el modelo de atención a la salud, de concebir la salud predominante tradicionalmente. Entonces, en ese sentido decimos que ese entramado social es una de las claves para profundizar en la reforma de la salud. Y eso implica generar ámbitos también de reflexión y acción colectivos. Que estos temas, la definición de una hoja de ruta, la definición de objetivos, de líneas, de planes, ¿no? de iniciativas, se tiene que apoyar en procesos de debate, de intercambio amplios, que reconozcan la pluralidad de saberes, que no piensen en un saber institucional aislado, ¿no? Con una lógica normativa, donde unos planifican y los otros son planificados, ni tampoco un saber académico separado de la sociedad, donde el conocimiento científico se erige en una especie de torre de marfil desde la cual pontifica su verdad y no reconoce que cada uno de las construcciones del conocimiento son colectivas, las mejores son colectivas. Para eso es interesante, me parece a nosotros, más allá de ver las luces y sombras de lo que se logró, es contextualizar en esta nueva coyuntura. En particular tenemos un elemento clave que es la pandemia, ¿no? 2020 ha cambiado la realidad sanitaria del mundo por esta pandemia y también en nuestro país. Y esto, por un lado, ha dado muy fuertes señales de parálisis y de pasividad y de confinamiento y de distanciamiento social, muy significativo que se le llame distanciamiento social a un distanciamiento meramente físico y a un momento en el cual, al revés, los vínculos sociales deberían fortalecerse, ¿no? Manteniendo la distancia física y los cuidados para no contagiarse, pero fortaleciendo el vínculo profundo que tiene la sociedad para dar respuestas a esta problemática y a todas las otras que se acumulan y que se agravan con esta nueva situación. Más la crisis alimentaria, más la crisis económica, la crisis social, todos esos son crisis que se han ido integrando, superponiendo, a lo cual se suman las políticas de recorte presupuestario y las políticas de restricción de los servicios, ¿no? La lógica esa de que el problema principal es el déficit fiscal y por lo tanto hay que sacar recursos aún de las áreas prioritarias para la gente. En ese sentido queremos señalar que las organizaciones sociales tuvieron en ese contexto adverso del 2020 una labor muy interesante. En primer lugar, en términos de la respuesta solidaria, que fueron las ollas populares, los merenderos, las canastas, la idea de servicios gratuitos, servicios de atención psicológica, servicios de apoyo para ser mandados en los barrios, a las personas que tenían más dificultades, toda esa lógica, y en particular las ollas, ¿no? Que ha sido, solidaridad.uy lo muestra muy claramente, fue una explosión de solidaridad que se apoyó en fortalezas que ya existían en el entramado social y que se sostuvo con dificultades, obviamente, pero se sostuvo en el tiempo, ¿no? Con escaso apoyo estatal, muy escaso apoyo estatal, y sin embargo es parte de eso. Y por otro lado, en la discusión específica de la pandemia sobre las estrategias sanitarias,
los movimientos sociales jugaron un rol. Bueno, el SMU tuvo un papel importante replanteando las necesidades y las medidas para adoptarse frente a la situación planteada, la situación sanitaria. Pero también las organizaciones de usuarios cuestionaron muy fuertemente el cierre de policlínicas barriales que hace en una primera instancia, ¿no? Y la idea más global de que el sistema de salud se replegó hacia adentro, y por lo tanto se replegó hacia los centros de segundo nivel y de tercer nivel. En lugar de fortalecer el vínculo con la sociedad, redujo eso. Y eso fue muy cuestionado, muy claramente cuestionado por la Organización de Usuarios del Cerro, por el Movimiento Nacional de Usuarios, por la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria. Es decir, incluso se retomaron coordinaciones, frentes sociales, esa articulación en cual ONASPO también tuvo un rol, que plantearon la necesidad de fortalecer el primer nivel en esta coyuntura y la necesidad de responder adecuadamente con los test y de la necesidad de tener protocolos claros para la aplicación de los test, la necesidad de la vigilancia epidemiológica permanente y amplia, ¿no? De manera tal de que los casos no pudieran expandirse o generarse transmisión comunitaria sin controles. Bien, y es destacable las declaraciones y los distintos planteos que hicieron, incluyendo el deterioro de la atención que se dio a partir de la concentración unilateral de servicios en torno al COVID. Y el otro tema que fue muy planteado fueron los efectos en salud mental. Los efectos que tuvo en todo este periodo en la salud mental de las personas y en la salud social, en los vínculos sociales, también fue planteado por parte de las organizaciones sociales. Y en algunos casos lograron ámbitos de negociación, de rediscusión con las autoridades y de generación de correcciones efectivas a lo que era a lo que fueron los errores que se cometieron en ese sentido. Y por otro lado, nos interesa destacar que lo que es la estrategia de municipios y comunidades saludables. Es una estrategia que tiene unos cuantos años ya, que tiene bastante predicamento a nivel de la OPS y la OMS, que responde y concreta en alguna medida las declaraciones de principios de Alma-Ata, ¿no? Y todo lo que es la lógica de la APS, la atención primaria en salud, etc. Pero que la piensa además desde los actores locales. Y en ese sentido, Uruguay en los últimos periodos desarrolló desde el Ministerio de Salud Pública en alguna manera, hasta cierto punto, esta estrategia, sobre todo concentrado en conversaciones con los distintos municipios y en la firma de compromisos o de declaraciones de municipios saludables que en alguna medida recogían lo que se había hecho, pero sobre todo comprometían a los gobiernos locales a profundizar sus políticas vinculadas con la salud, no con la asistencia, con la salud en su sentido más integral. Sin embargo, el municipio A es el que hizo la experiencia más interesante, que formó un grupo de trabajo específico sobre este tema, y ese grupo de trabajo coordinó la realización de un encuentro amplio en el Centro de Defensa Agraria, en el Paso de la Arena, donde toda una cantidad de colectivos desarrollaron y mostraron lo que están haciendo y lo que hace cada uno de ellos para aportar a la comunidad. Y esa visión de conjunto realmente fue muy rica y es un punto de referencia. También la creación de una mesa permanente de municipios y comunidades saludables, también, bueno, un conjunto de elementos. Y en ese contexto surge la idea de formar una red nacional de municipios y comunidades saludables. Sobre todo pensando de que la riqueza de todo lo que se hace muchas veces no se conoce en otros departamentos, en otras realidades, y a veces no se conoce en lugares muy cercanos, y sin embargo hay una necesidad de interactuar y necesidad de aprender de toda esa experiencia para poder desarrollar mejores prácticas. Y aprender de eso implica apoyarse en las experiencias más ricas. Y bueno, esa idea de crear una red se fue conversando entre distintos municipios. En Montevideo 5 municipios llegaron a participar, están participando en las redes, y también la academia, la Universidad de la República, a través de distintos proyectos de investigación, alguno de ellos que abarca Facultad de Medicina, Ciencias Sociales y Enfermería,
vinculado con la idea de la trama local de cuidados, la necesidad de la descentralización en las políticas de promoción de salud. Y por otro lado, la ONASPU, la Organización de Usuarios del Cerro, el Movimiento Nacional de Usuarios, la Asociación de Nutricionistas, en fin, un conjunto de actores, la salud de la Intendencia de Montevideo fue muy importante, la División Salud de la Intendencia de Canelones, el área de adultos mayores de la Intendencia también, el área de discapacidades, en fin. Y eso estaba planificado para alargarlo el 31 de marzo. La declaración de emergencia sanitaria, la pandemia, el confinamiento impidió que se hiciera en forma presencial, pero no impidió que se hiciera en forma virtual. La reunión se hizo, y ahí se acordó empezar a generar talleres abiertos vía Zoom. El Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina aportó el Zoom y en esa sinergia se empezaron a generar un ciclo de talleres que culminaron el 29 de octubre, el 23 de abril y el 29 de octubre, en la cual se hicieron 16 talleres sobre temas priorizados colectivamente por parte de las organizaciones que integraban la red y con una lógica de combinar el saber académico con los referentes de las mejores experiencias comunitarias y con la experiencia en las políticas públicas, en la gestión de políticas públicas. Es esa idea, y a su vez con un mecanismo no de conferencia magistral, sino de exposiciones breves, de disparadoras, trabajo en subgrupos, discusión en subgrupos, plenaria, intercambios, cierres, junto con otros mecanismos para recoger las opiniones de los participantes. Formulario de inscripción ya recogía valoraciones, opiniones, intereses, los chats, el foro de debates de la página web, el formulario de evaluación de cada taller, en fin, se trató de ampliar las posibilidades de participación y esa convocatoria logró concitar la participación de mucha gente, más de 2.500 personas, de distintos lugares del país. En ese sentido, la red de municipios y comunidades saludables generó un espacio de intercambio horizontal entre colectivos y personas que trabajaban distintos temas y que encaraban la salud, pero pensando en la salud mental, pero pensando en las personas mayores, pero pensando en el suicidio, pero pensando en el primer nivel de atención, o en la primera infancia, o en la adolescencia, o pensando en los discapacitados, pensando ¿no? qué pasaba con la sociedad a partir del COVID, del confinamiento y de las lógicas de crisis que se viven hoy. Esa idea de que ese intercambio horizontal, enriqueciendo la reflexión, el conocimiento y las mejores experiencias de abordaje, ha sido una estrategia común a todas estas organizaciones, colectivos y gobiernos locales. Y la idea de que había que generar esas alianzas también, o sea, que no era que cada uno podía resolver sus problemas por sí solo, sino que si no pensamos en forma transversal y en forma integral estos temas, y si no convocábamos y nos escuchábamos entre diferentes colectivos y buscábamos el desarrollar líneas de acción a partir de esas constataciones y de esos acuerdos, de esos intercambios, era muy difícil desarrollar una política de salud de una forma integral. Entonces, en ese sentido, la red de municipios y comunidades saludables es un espacio de alianzas amplias donde la academia tiene un rol muy importante a cumplir, a aportar su conocimiento y a escuchar también lo que dicen otros, lo que saben otros y lo que hacen otros para cambiar la sociedad en la que viven, ¿no? Entonces, en un contexto muy adverso, donde los mensajes principales eran cuidarse, quedarse en su casa, distanciamiento social, confinamiento, estos colectivos fueron capaces de desarrollar un ámbito bien interesante y amplio de intercambios abiertos sobre temáticas importantes, priorizadas. También pudieron armar un canal de YouTube, pudieron armar una página web, pudieron generar un curso de animadores, un curso de formación de animadores,
cuyo eje central no fue escuchar clases de determinados docentes, sino aprender a elaborar proyectos de acción comunitaria. Y de ese curso surgieron 6 proyectos. Proyectos que refieren a la seguridad y soberanía alimentaria, proyectos que refieren a la situación de mujeres en situación de vulneración, proyectos que refieren a la infancia y la adolescencia, proyectos que refieren a la comunicación comunitaria, proyectos que refieren a las personas mayores y la participación de las personas mayores. En fin, ha sido un proceso bien interesante que yo creo que va a aportar a una de las claves del próximo periodo. Y es que estamos en una situación nueva donde inciden algunos problemas que ya veníamos arrastrando junto con otros que agravan la situación y que nos plantean desafíos para todos. No solo para la academia, no solo para los servicios de salud, sino para la sociedad en su conjunto. No solo para el gobierno, ¿no? Pero pensar en que es posible construir alianzas locales y desarrollar mecanismos que permitan formación-acción, que permitan coordinar esfuerzos y establecer una plataforma de aprendizajes compartidos entre todos estos actores, creemos que es un camino válido para profundizar la reforma de salud y para dar respuesta a cualquier intento de retroceso en este plan. Bueno, muchas gracias y espero que podamos seguir conversando.